días, me llamo Juan José Martínez Gembrina, soy psiquiatra, soy director de salud mental del área 3 del Servicio Nacional de Salud en Asturias, con cabecera en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés, y es para mí un verdadero placer estar aquí en este segundo Congreso Iberoamericano sobre la enfermedad de Alzheimer, que me ha permitido contactar con uno de los campos, digamos, de mi especialidad que más interés me están causando en los últimos tiempos, dado el desconocimiento que hay sobre enfermedades tan prevalentes, sobre problemas tan prevalentes como es la enfermedad de Alzheimer. Es mi primera participación en este congreso, pero pienso que no será difícil el repetir y estar en contacto tanto con los colegas con los que comparto programa como con el resto de asistentes. Bueno, pues como he comentado previamente, el tema del que me voy a ocupar es la enfermedad de Alzheimer y más concretamente las alteraciones psiquiátricas que se producen en la enfermedad de Alzheimer. En general, todo el conocimiento que se ha generado en torno a en qué consiste una demencia sigue siendo bastante limitado y seguimos teniendo bastantes dificultades para precisar a qué nos referimos cuando hablamos de demencia. Lógicamente no es lo mismo una demencia tipo enfermedad de Alzheimer que una demencia de tipo vascular, que una demencia de cuerpos de Lewy, ¿no? Pero aún así, incluso a la hora de diagnosticar cada una de ellas hay verdaderas dificultades, ¿no? Aunque hayamos descartado algunas de los otros tipos identificados hasta la fecha. En España, según la Sociedad Española de Neurología, hay unos 800.000 personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Y es la enfermedad de Alzheimer la más frecuente la que agrega un 60% de los casos de demencia. Se supone que cerca del 30% de los casos de demencia en nuestro país no están diagnosticados. Las cifras que tenemos también de otras fuentes de información confirman este infradiagnóstico. Mientras la Sociedad Española de Neurología, como decimos, estiman 800.000 casos de enfermedad de Alzheimer los que hay en España, la encuesta de discapacidad del Instituto Nacional de Estadística del año 2020 recoge solo 239.000 personas diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer, con lo cual quiere decir que hay una brecha enormemente importante a la hora de diagnosticar de manera fehaciente y con ello las correspondientes tienen acceso a los correspondientes apoyos sociales y legales que corresponden a personas con este diagnóstico, ¿no? También los datos demográficos lo que nos muestran es un poco en qué edades causa mayor daño esta enfermedad de Alzheimer, y los datos nos devuelven la imagen de que afecta sobre todo a las mujeres y sobre todo a partir de 81 años. Una cuestión muy importante y que iremos viendo con cierta sutileza, con la mayor sutileza posible más adelante, es que hay que tener en cuenta que cualquier síntoma psiquiátrico que aparece por primera vez en una persona mayor de 65 años suele tener un proceso degenerativo de tipo demencial subyacente. Esto es lo primero a descartar y no siempre es fácil porque, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias se ha podido hasta ahora poniendo como síntoma o como clínica básica las alteraciones cognitivas y básicamente la alteración en la memoria, y vemos que muchas veces los síntomas con los que debuta la enfermedad de Alzheimer son alteraciones del estado de ánimo o síntomas psicóticos, lo cual nos genera muchas dudas que todavía no tenemos nada claras en estos momentos. Pasamos a
sintomatología, la clínica, ya más concretamente de las demencias. La demencia yo creo que es bien conocido por todos que es una enfermedad neurodegenerativa, que es una de las causas más importantes de discapacidad en nuestra sociedad actual. Los criterios para el diagnóstico son basados tal vez de una manera demasiado férrea en los llamados síntomas cognitivos, la pérdida de capacidades intelectuales con el deterioro de la memoria a la cabeza y luego la aparición de toda una serie de alteraciones, digamos, psicológico-psiquiátricas y conductuales, con los síntomas neuropsiquiátricos, con una notable afectación de la funcionalidad, de deterioro en la realización de las actividades de la vida diaria del enfermo. Y estos síntomas, pues bueno, se asocian conformando patrones típicos y que son los que van definiendo los diferentes tipos de demencia. El inicio de los síntomas es muy sutil y puede ser reconocerlo de manera muy difícil tanto para el paciente como para sus familiares y sobre todo también para los profesionales. No es cuestión de detenernos ahora en este punto, pero el hecho de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer en concreto sigue siendo producto de un debate muy importante entre el hecho de seguir considerando las alteraciones cognitivas como sobre todo la pérdida de memoria como hecho definitorio y principal, como rasgo definitorio y principal, y sin embargo aparecen pues síntomas psicóticos, alteraciones en la personalidad que se va, digamos, de alguna manera deteriorando y difuminando, toda otra serie de alteraciones en el estado de ánimo y en la percepción y demás, que muchas veces tienen tanta más importancia que las pérdidas cognitivas, la pérdida de memoria, que desde luego es una cuestión que prácticamente más tarde o más temprano acaba apareciendo en todos los casos, ¿no? Quiero decir que bueno, es un tema todavía para seguir trabajando mucho sobre él y para seguir investigando para arrojar mayor luz y tener un mayor rigor diagnóstico. Como en tantos otros casos en medicina, sabemos que el diagnóstico precoz es clave para aminorar el deterioro y mejorar la autonomía y la calidad de vida del paciente, produciendo con ello una menor sobrecarga del cuidador y como producto de esto un menor número de ingresos en centros específicos, una menor institucionalización y consiguiendo que el paciente permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio acompañado por sus familiares, que eso sería lo deseable. El diagnóstico precoz es muy importante, incluso desde este momento sería muy importante, lo veremos más adelante, que fuese producto de un trabajo conjunto multidisciplinar entre neurólogos, psiquiatras, psicólogos, sobre todo neuropsicología, médicos de familia, porque en este momento también se puede predecir qué casos van a ser los que necesiten un mayor apoyo en el futuro, los que tengan, digamos, una evolución más tórpida y se pueda poner remedio antes de que surjan mayores problemas, y suelen ser los que mayor clínica psicótica presentan y los que mayor deterioro cognitivo presentan según los últimos estudios. Recordamos pues que cualquiera de los síntomas psiquiátricos que hemos citado o algún tipo más específico más que veremos aparece en cualquier momento de la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en los estadios iniciales suelen ser más frecuentes las alteraciones afectivas y de tipo ansioso, siendo los síntomas psicóticos. Insisto en la importancia de un análisis lo más fino posible de los síntomas psicóticos en la enfermedad de Alzheimer. Aparecen más en las fases intermedias, llegando a ir disminuyendo a medida que nos acercamos hacia el final, fases finales de la enfermedad. También hay diferencias en la duración, la autolimitación o no de los síntomas.
En las fases avanzadas son muy frecuentes, como decíamos, la agitación, la agresividad o el vagabundeo, que son alteraciones de conducta muy llamativas, que persisten mucho en el tiempo, que es muy difícil que se retiren, pero los síntomas psicóticos o los trastornos afectivos tienden a la resolución espontánea conforme la enfermedad va avanzando. Cuando aparecen trastornos del comportamiento y de tipo psicomotriz, como son agitaciones o deambulación sin control o episodios de agresividad, estamos ante una demencia de Alzheimer en fase avanzada. Y el deterioro físico que acompañante suele ser grave. Bueno, dentro de los síntomas específicos de la enfermedad de Alzheimer, es tal vez una de los síndromes más interesantes y más importantes es el llamado síndrome psicótico, que se caracteriza por la presencia de delirios o bien trastornos de tipo alucinatorio y las alteraciones del comportamiento relacionadas con dichos síntomas. La prevalencia de síntomas psicóticos en la enfermedad de Alzheimer es de un 40 a un 65%. Es muy alta. Tanto los delirios como las alucinaciones se hacen más frecuentes conforme avanza la enfermedad y empiezan a disminuir ya en las fases finales de la misma. No está claro si esta disminución de la presencia de estos síntomas es una atenuación de los síntomas o bien los síntomas siguen existiendo, pero el paciente ya no tiene siquiera capacidad para poder dar cuenta de ellos, para poder expresarlo. El deterioro ya de todas sus funciones corticales superiores ha sido tan devastador que no puede expresarlos. En la enfermedad de Alzheimer son mucho más frecuentes las ideaciones delirantes, las estructuras delirantes, los delirios, que las alucinaciones. Las ideas delirantes más típicas, bueno, todos sabemos, son las ideas de robo de posesiones, de que les van a abandonar y sobre todo la ideación delirante de infidelidad, ¿no? De la celotipia. Suele ser muy frecuente, frecuente y sin embargo, muy difícil de distinguir las ideas delirantes de los errores cometidos por los déficits de memoria. Muchas veces las personas incorporan a su memoria un dato fallido y esto desencadena una serie de confusión, de errores, en sus mensajes que pasan por ideación delirante no siéndolo. Hay que hacer un análisis fenomenológico muy fino para poder saber ante qué estamos, ¿no? Las alucinaciones tienen una prevalencia mucho más baja que la actividad delirante en la enfermedad de Alzheimer, está entre un 10 y un 20%, y suelen ser alucinaciones visuales. También pueden aparecer, aunque más raramente, alucinaciones auditivas, con lo cual volvemos otra vez a repensar cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer. Con todo este tipo de clínica estamos hablando de algo más que una enfermedad definida por una alteración en la memoria, por lo que, como vamos viendo. Cuando aparecen ya delirios y alucinaciones, el deterioro cognitivo suele ser mucho más rápido, y esto no indica que la supervivencia vaya a disminuir, pero sí que vamos a estar ante episodios de ansiedad, de agitación, de agresividad con mucha más frecuencia. Sobre todo si se añaden déficits sensoriales de tipo auditivo, de tipo visual, que suele ser muy frecuente por de las degeneraciones maculares de la retina, o bien en el caso de la pérdida de la capacidad auditiva, que es muy frecuente también a estas edades y que favorece la aparición de ideas suspicacias, de desconfianzas y finalmente ideas paranoides de consistencia delirante. Visto el síndrome psicótico, pasamos al síndrome depresivo, que tiene una prevalencia de un 17 o 35% en fases avanzadas y que, sin embargo, suele ser más frecuente en las fases iniciales o moderadas. Su menor frecuencia en los estadios muy avanzados, pues, como veíamos antes, puede obedecer a una mayor dificultad para poder expresarlo o incluso por los profesionales para poder reconocerlo, por ser el paciente incapaz de transmitir sus emociones, ¿no? Hay una gran disparidad a la hora de recoger
presencia de síntomas afectivos, con problemas metodológicos al usar diferentes definiciones diagnósticas o instrumentos de medida, y también hay que reconocer que las familias tienden a sobreestimar la presencia de depresiones, como suelen decirse, porque el estado afectivo deprimido, decaído, pues bueno, suele confundirse con frecuencia con otros síntomas ya muy específicos del deterioro que acompañan los cuadros demenciales. Conforme avanza el cuadro de demencia, el cuadro depresivo se va alejando de lo que comúnmente conocemos por depresión en personas que no sufren demencia, y esto hace más difícil el diagnóstico. Entonces empiezan a aparecer síntomas de alguna manera que nos confunden, como es la apatía, las alteraciones del sueño, la pérdida de peso, sí que caracterizan un tipo de depresión muy concreta y que puede aparecer también de forma independiente, añadiendo también cierta confusión muchas veces al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. La depresión sí que produce un aumento, cuando aparece un aumento de la mortalidad, pero a diferencia de los síntomas psicóticos no acelera el deterioro cognitivo. Esto tiene una importancia grande, volvemos a lo mismo, para cuestiones de tipo diagnóstico y de tipo, digamos, de definición del síndrome demencial. En cuanto a sus manifestaciones de ansiedad, pueden aparecer o bien solas o bien acompañando, que es más frecuente en cuadro depresivo. Tienen una alta prevalencia en la enfermedad de Alzheimer, llegando hasta un 70% de los pacientes, y también desaparecen en los estadios finales, en los que la falta de expresividad del paciente dificulta también su detección. Clínicamente se demuestra al paciente una preocupación persistente hacia temas como bien su situación financiera o la salud física. Aparece también molestias somáticas y suele causar bastantes episodios de insomnio. Un síndrome curioso que se aísla en la enfermedad de Alzheimer es el llamado síndrome de Godot, por la obra de teatro de de Samuel Beckett, síndrome Esperando a Godot. De ahí viene el síndrome de Godot, que es una especie de cuestionamiento persistente y temeroso hacia un acontecimiento esperado que va a suceder próximamente. También es muy frecuente en las personas que padecen fobias a ser dejados solas de una manera llamativísima en estos cuadros de demencia incipiente. Otra de las alteraciones muy frecuentes es el insomnio. Las personas que sufren demencia tienen un sueño fragmentado, con incremento en los periodos nocturnos de vigilia y alteraciones del ritmo sueño-vigilia. Son bastante frecuentes el insomnio nocturno, sin embargo, en las cabezadas o ya la gran somnolencia diurna. Es llamativo la disminución del rendimiento cognitivo en el atardecer, el llamado fenómeno del sundowning. Esto es importante, está de alguna manera relacionado con las alteraciones del sueño, pero también con algunas otras, pero es un fenómeno muy, muy llamativo y muy a tener en cuenta. En los pacientes que sufren este insomnio suelen causar un estrés importante a los cuidadores, porque les obligan a interrumpir su descanso, y más según el insomnio se acompaña de episodios de agitación o agresividad. Suelen ser los trastornos más graves, poco frecuentes al inicio, pero se van haciendo más grandes y más difíciles de manejar conforme avanza la demencia, llegando casi un 20%, afectar un 20% de los pacientes. Por desgracia, dos de las alteraciones psiquiátricas más llamativas y que más se asocian últimamente a la enfermedad de Alzheimer son los episodios de agitación y agresividad, de los trastornos de conducta y psicomotores. Por agitación, pues entendemos, por definición clásica, una actividad motora tanto vocal como verbal que es inapropiada y que no se explica por la satisfacción inmediata de las necesidades de la persona ni por un cuadro confusional de tipo agudo. Suelen aparecer en la demencia avanzada y hay alteraciones conductuales que pueden ser agresivas y otras no agresivas, y estas no agresivas pueden ser físicas o verbales. Las conductas agresivas aparecen con más frecuencia en sujetos varones que han tenido escasos contactos sociales en su vida previa y aparecen en estadios avanzados de demencia. Las alteraciones de tipo verbal aparecen en las fases, son las que aparecen en fases bastante más precoces. Los comportamientos agitados, pues bueno, son un poco la vía final de las respuestas
ante la aparición de estímulos físicos o ambientales en sujetos con una capacidad de dar respuesta a esos estímulos muy restringida y muy rígida por la enfermedad. Como son fenómenos muy frecuentes, insistiremos un poco más en los trastornos de conducta y psicomotores. La mayor parte de los episodios de agresividad, como decimos, son respuestas ambientales a circunstancias concretas, que pueden ser episodios de dolor, de determinadas posturas físicas, a la pérdida sensorial, a alteraciones ambientales, como son los cambios de rutina que se notan mucho, los cuidadores desconocidos, los cambios en cuidadores, los ambientes ruidosos, y un tema muy importante es la manipulación de la higiene íntima del sujeto con demencia, porque suele ser la causa más frecuente de agresividad, de resistencia agresiva por parte del paciente. Esto es muy importante a tener en cuenta. Aunque en las fases avanzadas de la enfermedad se puede haber perdido la representación conceptual, digamos, la capacidad de imaginar, la capacidad de expresar la realidad, se mantienen ciertos niveles de sensibilidad emocional, con lo cual hay que tener en cuenta que acontecimientos que pensamos que no son tenidos o que ya no son captados por los sujetos con demencia avanzada, sí que tienen su representatividad y sí que tienen influencia. Y es muy importante, por ejemplo, a la hora de analizar las relaciones premórbidas entre el enfermo y el cuidador. Si no han sido buenas, esta situación puede estar distorsionando el proceso del cuidado del sujeto con demencia. En cuanto a la agitación, pues es muy frecuente en las fases avanzadas, se habla de una prevalencia de un 18 o un 75%, también tiene una alta prevalencia porque son conductas fácilmente observables. Las conductas agresivas, lógicamente, son problemáticas y frecuentes. Otra alteración muy problemática y muy frecuente en las fases avanzadas de la demencia es el negativismo. Se entiende como una falta de colaboración del paciente en su cuidado. Pero básicamente es porque el paciente no comprende qué es lo que le estamos pidiendo, lo que se espera de él. En el manejo de la agitación es fundamental la tolerancia del cuidador, porque tenemos muchas veces situaciones donde solo aparecen agitaciones puntuales y nocturnas. Entonces hay que analizar si esto tiene que ver con un problema físico nocturno, con algún fármaco que causa esa agitación, al cual el sujeto no puede reaccionar bien, o bien que hay un menor umbral de tolerancia por parte del cuidador, que suele ser muy frecuente. Bueno, pues ante todo esto que hemos expuesto previamente, toda esta patología psiquiátrica que aparece dentro de ese constructo llamado demencia de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer, tenemos que ver si estamos dando una respuesta adecuada a la atención de ese tipo de cuadros, a la atención de estos pacientes que tan mal lo pasan y sus familiares, ¿no? Y vemos que no. Entonces, bueno, un esbozo podría ser la creación de consultas específicas de memoria, como he comentado previamente, reconociendo que de alguna manera la alteración neuropsiquiátrica capital, aunque no es la definitoria de per se del Alzheimer, teniendo mucha importancia los síntomas psicóticos también a la hora de repensar esta enfermedad, si partimos del déficit cognitivo, el análisis de ese déficit cognitivo es verdaderamente importante, porque sí que es verdad que es muy factible el poder detectarlo a través de pruebas neuropsicológicas y es fácilmente detectable por familiares. En ese momento habría que empezar ya a hacer un análisis conjunto de neurología, psiquiatría, psicología, neuropsicología, medicina de familia, fisioterapia, terapia ocupacional y alguna otra especialidad. Y una consulta de este tipo que unificase desde el principio y planificase la atención desde el principio nos permitiría saber qué pacientes van a tener más necesidades, qué pacientes van a tener un peor pronóstico y podríamos hacer un plan individualizado de atención para cada caso, que debería incluir, dado que lo que nos intenta es evitar al máximo la institucionalización de los pacientes con demencia, debería incluir una mayor frecuentación de la atención domiciliaria, ¿no? De los llamados equipos de crisis.
Por precisar lo más concretamente posible la intervención de lo que es mi especialidad, la psiquiatría en la enfermedad de Alzheimer, pues bueno, esta consulta de memoria modelo debería incluir facilitar mucho más, mayor frecuencia, mayor accesibilidad de los usuarios y las familias a la consulta, hacer programas específicos para apoyo a cuidadores y familiares que dependerían de atención psicológica, la consultoría de casos especialmente resistentes al tratamiento, para evitar ingresos hospitalarios. Estos casos resistentes y de difícil tratamiento domiciliario suponen un 25% de los ingresos hospitalarios de este tipo de enfermos, con lo cual sería importante el poder prevenirlos. Hay que tener un apoyo presencial en las residencias de ancianos, en los centros específicos en los que acuden, porque todo ello nos llevaría a un mejor diagnóstico de todos los problemas que suceden, una mejor solución, un aumento de un uso apropiado de antidepresivos y no, digamos, de una prescripción, tal vez excesiva o no adecuada. No, en absoluto, no hay que dejar de pautarlos, sino usarlos bien. También reducir el número de fármacos sedantes, de tranquilizantes, a base de aumentar una serie de cuidados ambientales, contextuales, mejora de la formación del personal y del medio terapéutico y la detección de todas aquellas intervenciones que pueden resultar diatrógenas para el paciente concreto, que a fin de cuentas es el usuario en el que debemos centrar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Enfatizar la importancia de conocer todavía con mucha mayor profundidad todo lo que tiene que ver con las alteraciones neuropsiquiátricas. Es una pena la desaparición de ese concepto de la especialidad de neuropsiquiatría, que sería la que mejor daría cuenta y mejor atendería a ese tipo de pacientes, pero bueno, quiero decir, incluso desde el análisis fenomenológico de cómo se construye, cómo se diagnostica la enfermedad, pensamos que, por ejemplo, un estudio fino de los síntomas psicóticos es una cuestión muy importante que no se está realizando. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Muchas gracias.